Subirana responde. Más de 10.000 casos atendidos gratuitamente a lo largo de 8 años de trabajo. Y aún continuamos prestos para asistir al más necesitado. Asesoramiento legal gratuito a personas de bajos recursos económicos, en casos de la vida real. Denuncia a su anticrecista por estafa y pide devolución. Cuando no, es como yo digo, como hay gente rica también en los condominios, en el centro de la ciudad, hay gente menos pobre en los barrios que se dedican a recibir plata de los anticrecistas y a veces no se acuerdan de que tienen que devolverle esa plata. Entonces cuando le piden, empieza la famosa cambio de candado, corte de energía eléctrica, corte de agua, otros le cortan la ropa en la noche cuando están colgando. Como siempre, esa señora está tratando a gente sin plata. Creen que pueden por eso abusarlo, porque más caro les saldría contratarse a un abogado, pero para eso está nuestro gabinete solidario, jurídico y gratuito. Se equivocó, construyó su casa en un terreno que ya tenía dueño, entonces hacer el proceso de reconocimiento de mejoras hechas en terreno ajeno. Hija demanda a su madre por mejoras en una casa, de todo en la Villa del Señor. Mujer dejó sin herencia a sus 6 hermanas, ya lo hemos hablado de esto. Protagonistas de accidente no ayudaron a la víctima, compró una parcela y ahora la reclaman los herederos. Hay que comprar bien porque el que paga mal paga 2 veces. Aclara caso de denuncia de supuesto apoderado. También un día de eso tuvimos la visita, nos honró con su presencia la doctora Giovanna Rivas, que era fiscal de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, una de las mejores fiscales que yo conozco protegiendo a las mujeres, porque hay otras, generalmente las fiscales mujeres parece que les quieren pegar encima. Hijastro lo querían botar de su casa a la calle. Ese pobre hombre, en esos barrios también es común cuando le da Alzheimer o cuando los viejitos pierden la memoria. Vamos a pasearle y se le compran un sándwich y lo dejan en una plaza y después desaparece. Y si vieran la cantidad de barrios de los vecinos, prácticamente adoptan a estos señores que sus hijos van y lo botan por allá para quedarse con su casa tranquilo. Marido le pide divorcio y que busque un lugar para vivir, dice, ¿no? Usó el quinquenio de su marido para prestar y no le devuelven, y lo que era más dramático, su marido no sabía. Fue cuando le tuvo que decir, ¿sabes qué? Amor, resulta que no me diste que te guarden tú, quinquenio, yo tenía que haberlo guardado, pero se lo presté a Juanita, no sé qué, porque Menganita me la recomendó y iba a ganar un interés. Son casos muy dramáticos, muy reales y muy comunes. Sufrió accidente laboral y también pide renta de invalidez, porque como decía la AFP, el seguro a largo plazo cubre para invalidez, vejez y muerte. Si es viejo tiene su jubilación, si se muere la mujer o la concubina tiene su renta viudez y sus hijos menores la renta orfandad. Pagó un terreno a su amigo y este no entregó minutos de transferencia, como fuera si fuera su enemigo. 3 obreros denuncian al arquitecto por no pagarle. A veces es mejor ir así de a golpe y obviamente el 99% de estos casos se ha resuelto, ¿no? Ingresó al lote con dueño y ahora pide pago de mejora. No todo es blanco o negro. Madre consigue 800 bolivianos de pensión para sus 2 hijos gracias a su Subirana responde. Eso del año 2016. El salario mínimo estaría a lo mejor en los 2.000 bolivianos y 400 era el pago mínimo por uno de ellos y consiguió 800, el doble. Abandonó a su pareja por agresión y pide partición de bienes. Para hacer la división de bienes gananciales no es necesario que hayan estado casados, que han sido concubinos, convivientes, que han adquirido bienes. Se puede reclamar por los bienes adquiridos durante la convivencia. Murió su marido y los hijos la quieren desalojar sin derecho a nada. Abogado curandero la despidió después de 10 meses de trabajo y no le quería pagar, por lo menos en plata no quería pagarle. Mujer pilla a su marido en un prostíbulo y le pide el divorcio. ¿Y por qué fue pues usted, señora, al prostíbulo? Le dijo una dama, no debe ir ahí. Como no podía ser de otra manera, porque no falta la gente con medida, pues que le dice, ¿no? Después de 4 años reinició proceso para pago de beneficios. Pidió ayuda para su hermana menor que quedó embarazada. Y ahí entramos normalmente con 2 procesos. Un proceso por estupro y otro proceso por asistencia familiar. Créanme que cuando lo ven en la denuncia de estupro, corriendo van a firmar la asistencia familiar. Y impresionante porque finalmente la gente, la pobreza es tal, la necesidad es tal, que no quieren una justicia de meterlos presos, sino quieren que se hagan cargo del hijo, que le den para lo mínimo. Le vendieron unos terrenos que tenían otros dueños. Mujer denuncia trata y tráfico de personas desde sus 6
años. Esta señora a los 6 años fue entregada en calidad de esclava a una señora, aunque usted no la crea. Mujer enviudó y la ex y sus hijos se apoderan de sus bienes. Mujer consiguió pago de asistencia, se le da a la ciudad contenta, pues no está llorando, está sonriendo. Prestó dinero a un conocido y nunca se lo devolvió. Ese es el problema, ¿no? Si a uno le hacen daño a la gente que uno conoce, no le hacen los desconocidos. Hasta los abusos, los delitos contra la libertad sexual a los menores, el 95 al 97% son por personas conocidas o cercanas. Renunció por retraso en el pago del sueldo mensual. Este tipo de renuncia son consideradas también despido despectivo, que le da derecho a 3 meses de desahucio. Un hombre no quería pagar asistencia y pedía prueba de ADN. Entonces siempre se le dice, nosotros proseguimos con el juicio de asistencia, con el trámite de asistencia familiar, y si no es su hijo, usted inicie un proceso de negación de paternidad, pague los 600 o 700 dólares que cuesta el ADN, que es el principal obstáculo. Exigía el pago de horas extra de su trabajo, y el empresario decía, ¿y qué es eso? Dijo. Quiso renovar su carnet y resultó que estaba casada 2 veces, porque a veces o se divorcian y no cancelan la partida, o no se divorcian y se olvidan pues que estaban casadas antes, ¿no? Entonces son situaciones muy comunes, porque además se comprende porque antes para divorciarse, los divorcios duraban 10, 12, 15 años y a veces salían improbados. Para divorciarse antes había que conseguirse causales que muchos de ellos eran delitos. No estaban metiendo a sus hijos en la prostitución, en lo uno, en lo otro, o cuando atentaba contra su vida. Y ahora, con el nuevo código de las familias, el único requisito para divorciarse es estar casado, y la única causal que uno tiene que alegar es la causal G, porque le da la gana. Porque si voluntariamente se casó, de la misma manera debería poder divorciarse. Denuncian a directivo por estafa y amenazan de muerte. Renunció porque su patrona tenía mal carácter y la explotaba. Este es otro punto que hay que explicar. Ya se promulgó pues la ley de las y los trabajadores del hogar. Ahora se llaman trabajadoras del hogar y tienen todos los derechos de la ley. Es casi similar al de un funcionario, varía muy poco en uno de esos ítems, pero ya no se puede hacer lo que le haga la gana a las patronas. Ya hemos tenido mucha experiencia de esto. Generalmente las peores patronas, las más crueles patronas, son las que yo denomino viejas copetudas que paran en la iglesia, bendiciendo a Dios con su boca y maldiciendo a su trabajadora del hogar con la misma boca. Se negó a volver con su ex marido y la golpeó, pero eso no es correcto, es ilegal, ese tipo de persuasión. Suegra no quería transferir los papeles de una casa. Mujer abandonada con sus 5 hijos, pidió pensiones. Obviamente que se le hizo. Hermanos pelean por la herencia de sus padres. Así es, pues como dicen, ¿no? Uno lo conoce a su mujer o a su marido no cuando se casa, sino cuando se divorcia. Uno lo conoce a sus amigos no cuando están bien, sino cuando están pasando por enfermedad o desgracia, y uno lo conoce a sus hermanos en herencia. Mujer abandonada pide asistencia familiar, agradecida por lograr divorcio y las pensiones. Esa señora no sé si está más feliz por las pensiones o por haberse divorciado de un clavo. Mira, no aparece ahí, $1 millones. Estábamos trabajando también en caso de desalojo. Empleada de Rocola es despedida, hasta eso veíamos. Se llevó a sus hijos sin avisar a la madre. Terrible, porque estas sustracciones de menores, gracias a Dios, a la Defensoría y a las autoridades y a la misma policía, en el caso de las sustracciones de menores, son temas que generalmente se solucionan en pocas horas. Costurero explotado en un taller y sin sueldo. Si vieran cómo es la explotación en esos talleres de costura, que encima se hacen sus compadres para no pagarle. Albañil quiere renunciar y le dicen que no tiene beneficio. No, pues vos sos albañil, no tenés beneficios sociales. Eso es una de las cosas que hemos bregado mucho nosotros para que la gente entienda que la relación obrero-patronal requiere de algunas condiciones, y se sabe que esas condiciones no se le puede escapar a la aguja. Pedía justicia por su hija que falleció desangrada. Amiga vació su casa y se robó sus 8 máquinas de costura. Después volvió la amiga, y no sé si de por medio también se robó al marido, no me recuerdo bien, pero al final tuvo un final donde, de los buenos, o sea, donde las dos partes quedan un poco molestas, digamos, porque nunca se puede conseguir que las dos partes estén felices. 3 denuncias realiza mujer por asistencia, guarda y venta de lote. Marido vendió su casa y se quedó con los $48,000. Una de las colegas, doctora Guevara, tenía un caso de asistencia y violencia familiar, y siempre han estado pasando, muchos de ellos voluntarios, abogados
abogados voluntarios porque somos algo más de 30 los abogados. Denuncia maltrato a su marido y quiere separarse. Marido pide el divorcio y le deja una casa para ella. Madre de 12 hijos logró que le pasen manutención, imagínense. 12 hijos y el padre de los hijos no quería pasarle pensiones. No eran ni uno ni dos, 12. Una de las cosas que tenemos que agradecer ha sido a la Casa de Acogida Ana Medina, que atiende muchas personas que su vida corría peligro. Ellas y sus hijos menores han ido y se han internado. Ahora ya la han vuelto a inaugurar. Creo que un tiempo lo tuvieron de karaoke, pero ahora está trabajando otra vez en esa casa. Tiene 2 hijos especiales y su padre no le pasa asistencia. Es un porcentaje importante de la población tiene algún tipo de impedimento, o como nos obligan a decir, tienen capacidades diferentes. Por ejemplo, el ciego tiene la capacidad diferente de no poder ver, el otro no poder caminar, digamos, su capacidad. En el caso de esos hijos con capacidades diferentes o con discapacidad, como yo digo, la asistencia familiar es de por vida. Denuncia el caso de estupro con embarazo de su hija. Le fracturó la nariz a su mujer y lo dejaron libre. Ex mujer agrede a la esposa y a su bebé de 7 meses. Parece que seguía brava. Tenemos ahí funcionario surtidor pide sus beneficios, reclama pago de 43.000 de finiquitos. Ex parlamentaria se ofreció a ayudar en el programa social Ciudadana Responde. Estamos hablando de la doctora Betty Asunta Tejada Soruco, que siempre nos ha colaborado en este programa, en esta iniciativa, en este gesto solidario a los más necesitados. Restituyen a mujer embarazada en su puesto de trabajo. Como yo le dije, no se pueden votar a las embarazadas. Entonces, después de un trámite administrativo en la Dirección Departamental del Trabajo, se consigue la restitución con el pago de sus haberes pasados. Les encuentran herramientas de trabajo por alquiler. Los dueños de casa no tienen el derecho de cobrarse directamente el alquiler, porque si ellos creen que el inquilino le debe, tiene que tener un proceso monitorio en la vía civil. Actualmente antes se llamaba ejecutivo. Y una de las cosas que última o prohibida de embargar o secuestrar son las herramientas de trabajo. PIC de pago de finiquito y devolución de anticrético. A veces llegan personas al programa con más de un problema y terminan con 1, 2 o 3 abogados viéndole sus 2, 3 problemas, si el caso corresponde, ¿no? Se casó con un italiano agresivo y la demandó. Obviamente que no prosperó esa demanda en contra de esta señora. La abandonó cuando se embarazó. Esto es muy común. Los llamo a los magos, que después de echar sus polvitos mágicos desaparecen. Tras 30 años de separación, padre volvió con la 4ª mujer a su casa. Hágame un capítulo, estoy llegando con mi 4ª mujer y esta es mi casa también. Vaya. Vidriero denunció que realizó un trabajo y ni el material le pagó, pues, ¿no? La suegra la desaloja de su casa porque lo metió preso a su hijo por violencia. A la madre no le gustó que se le aplique la ley, digamos, ¿no? Denuncia que su pareja le pidió que aborte a su hija. Qué terrible y qué común que es esto. Denuncia a empresa por no pagarle 21 años de trabajo, el finiquito. Su marido la empujó por las escaleras y ella lo perdonó, ¿no? ¿Qué tal, digamos? La probabilidad, si tiene suerte, la mata. Pide ayuda para sacar sus documentos de filiación. Este tema es muy importante. Probablemente haya un 30% o más de 20% de la población indocumentada. Esto se debe en gran medida a que cuando hubo la digitalización de los registros, muchos oficiales de registro civil o cívico o no lo pasaban, o lo pasaban mal, o sencillamente no eran inscritos cuando nacían y recién cuando necesitaban para entrar al colegio en unos casos, pero sobre todo cuando llegan a los 60 años, todo el mundo quiere tener su partida de nacimiento bien y su carnet nuevito para cobrar su renta dignidad. Dueño de casa no devuelve dinero a sus anticrecistas, ¿qué les parece? De todos los días. Maestra denuncia atropello de su directora que no pagó. Contadora denuncia acoso laboral y la despide. Pide que le devuelvan los $10.000. Este caso es un caso que conmovió a la población, que es cuando el padre de uno de sus hijos se estaba escapando de su casa, se estaba llevando la cocina, la garrafa y lo que era más grave, se estaba sustrayendo a un menor. Ahí donde la doctora
tiene que prácticamente colgarse de ese vehículo, paso del cuello del chofer, para que frenen y reciben reacciones los policías y recuperen al niño que estaba siendo indebidamente raptado. Hijo lo amenazan con agarrarlo a machetazos. Bien, carajo, así es, así son estos abusivos, ¿no? Marido denuncia a su mujer por abandono de hogar. Ya no existe el abandono de hogar. Antes, en antiguas legislaciones, el abandono de hogar se computaba a partir del 6º mes cumplido que un hombre dejaba el hogar, por lo que antiguamente los más sinvergüenzas volvían al 5º mes y 20 y tantos días, tomaban un cafecito, tomaban agua y se volvían a salir. No hay abandono de hogar, no hay eso. Por ejemplo, en el anterior código el adulterio era una causal de divorcio, mientras que en la Argentina hasta el año 80 y algo el adulterio era tipificado como un delito. Ahora ya no, digamos. Hija bota a su padre en un alojamiento con sus cosas, lo que yo le decía, ¿no? Ya no le sirven, no están aptos para trabajar, a lo mejor están un poco cargosos. ¿Qué hay que hacer? Como los animales, carajo. Por suerte lo dejan en un alojamiento, en un barrio. Hay otros que parece que los matan. Tío le estafó con 4.000 para comprar un vehículo, como fuera si no fuera su tío, ¿no? Exige a su marido que pague el 50% de sus bienes inmuebles. No es que pague, que le reconozca lo que tiene por derecho esa mujer. Marido la quiere dejar sin casa para irse con la otra, o para quedarse con la otra, será pues, ¿no? Si la quiere dejar sin casa. Persona de tercera edad reclama pago de préstamo, típico. Abuelo pide la guarda legal de su nieta y la registra como su hija. Este es otro tema que hemos venido nosotros como predicadores todos los días diciendo: el hijo, la hija, el bebé tiene el derecho constitucional de tener una filiación correcta, es decir, llevar el apellido de su padre biológico y de su madre. Por eso es que la ley ha cambiado tanto. Antes había que arrodillarse para que le reconozcan un hijo y tenían que hacerse embarazar hasta un par de veces hasta que ello ocurra. Ahora, con el certificado de nacido vivo, hay la filiación por indicación directa. Hijo se queda con casa de su padre y demanda a hermano. La hizo bien, con picardía. Menor denunció al padre de su hijo por estupro. Casi la mata una golpiza que le propinó su marido. Maestra pidió ayuda para su hijo que tiene esquizofrenia. Es muy común las enfermedades mentales. Según las estadísticas médicas, 1 de cada 6 cruceños tiene algún problema de alguna enfermedad mental. No todos son graves, como la esquizofrenia, como la bipolaridad, como la sociopatía, pero tienen problemas por lo menos de ansiedad. Reclama terreno de su madre y hermano de padrastro se niega. Víctima de violencia solicitó garantías, la famosa acta de restricción. Envía dinero a su hermana para una casa y la pone a su nombre. Ya lo habíamos hablado, gente que se parte el lomo en Europa, en España, en cualquier otro país, mandan con giros. Por eso, a la gente que nos escucha fuera del país, guarden todos sus giros, sea Western Union o por depósito bancario, que si le hacen esta ya tenemos nosotros los elementos para demostrar el delito cometido por el que sea. Abandonó a su esposa y se fue con otra mujer. Su padrino le dio un terreno y ahora los quiere desalojar. Hijos dejaron sin ahorro a su madre y hermanos. Hermana mayor no quiere vender casa de sus padres. En estos casos, cuando mueren los padres, hay alguna hermana o hermano rico que no quiere que se vendan, pero para eso existe la justicia, para eso está el juez, para que se venda a través de una subasta pública, porque si son indivisibles las casas o los lotes, se tiene que vender todo, o el que quiera no vender, pues que le compre a su hermana o a su hermano. Sordomudos agreden a su hijo y abuela pide la guarda. Era una pareja de sordomudos que tenían un hijo y que lo maltrataban al hijo, y obviamente ese niño no estaba solo, tenía padres sordos y indolentes, pero tenía abuela. Marido agresivo le pegaba a su mujer porque era muy celoso, y como si le diera chiste. Hay gente muy celosa y que con el pretexto de los celos maltratan a su pareja y todavía le hacen creer que es por amor.
Su marido la metió presa por supuesta agresión, es lo que dice la señora, porque uno para irse preso tiene que pasar por varias instancias, pero también la gente que cae preso probablemente no sea para toda su vida. 18 víctimas múltiples denuncian una estafa agravada, más o menos como los famosos casos de los estafas piramidales. En este caso, si recuerdo bien, eran miembros, unos pastores de una iglesia. Su hijo sufrió lesiones graves y el agresor no está preso. Adulto mayor denuncia hurto de sus bultos. Lo denunció una empresa de transporte que le hicieron desaparecer sus atadijos, como decimos vulgarmente, y obviamente trabajamos nosotros para la devolución de los bultos o atadijos. Denuncia un prestamista que cobra el 20% de interés. En las leyes en Bolivia establece que el interés máximo que se puede cobrar al mes es del 3%. El que cobra 4, 5, 6, 10, 20 está cometiendo el delito de usura. Denunció que su marido se escapó con su hermana. Pan nuestro cada día. Es triste porque a veces, digamos, creen que porque sus maridos están ciegos, ¿no? Pero a veces se dejan llevar por sus bajos instintos. Policía no pagaba pensión a sus hijos durante 2 años. Y lo peor es que cuando se le sacaba mandamiento de apremio, no había ningún otro policía que lo quiera meter preso. Cortesía profesional, decir, se cubrían. Artista alteño denunciado por violencia y abusos. Hombre de la tercera edad estafado con un vehículo. Ahí está. Dueña de restaurante no quería pagar finiquito. Finalmente mis amigas, las dueñas de los populares restaurantes, ya han aprendido de que su cocinera, su mesera, su cajera tienen derecho como cualquier otro empleado. Su pareja la obligó a tomar pastillas abortivas y le pegó. Su marido la abandonó y la dejó con deudas. Esposo llevó a su amante a su casa y lo descubrieron. Yo diría que falta de creatividad o que falta de vergüenza, ¿no? Mujer maltratada recibió ayuda del gabinete solidario. Mayormente en los primeros años, casi que la gran mayoría de las mujeres de las personas que iban a recibir ayuda eran mujeres. Si iban 10 mujeres, 9 tenían un ojo morado y la 10ª tenían los 2. Así era el nivel de violencia en el 2016, 2015. Gracias a Dios ahora por lo menos vemos que van por otros delitos como ser otro tipo de violencia como ser la económica, patrimonial, la psicológica o la asistencia familiar. Albañil pide indemnización porque sufrió un accidente laboral. Adulto mayor vendió una parcela y en 16 años no se la pagaron. La señora recuperó 32.800 bolivianos de pensiones que le hacían mucha falta para sus hijos. Madre abusiva le fracturó la nariz a su hija de 5 años. Ahí el padre de una manera responsable va y la denuncia. Recuperó a su hija que fue llevada por su padre a Potosí. Otro caso de sustracción de menor. Ahí vemos una persona mayor que agradece al programa por la ayuda de su divorcio. Hay personas que hoy por hoy hay miles y miles de personas que llevan muchos años separados y han rehecho su vida, pero que hasta ahora no se divorcian porque antes de divorciarse era muy difícil y muy costoso. Niño se quemó en una guardería, piden asistencia en una clínica privada. Se quemó con un ácido. No recuerdo mal, fue una guardería del municipio de Guarnes. Vive 29 años en su lote y quiere titularización por la ley 247. La ley 247 ha sido una de las mejores leyes que han habido, que si se probaba a través de fotos aéreas, aerofotogrametría, que esta persona vivía desde tal fecha, ya se le daba una especie, era como un usucapión simplificado. Muchas veces sí tropezábamos con que la gente nos mentía, pues, ¿no? No hay que mentirle a sus abogados, al médico tampoco. Y decía, yo vivo del año 2000, íbamos a sacar la fotografía aérea de 2000 y no había más que bejucos, digamos, ¿no? Árboles, salvo que hayan dormido como los monos, como los loros. Nadie nos podía creer que ellos vivían ahí. Ahí, por ejemplo, amplíelo. Esa es una foto antigua cuando yo tuve el honor de ser ministro de Justicia y de Derechos Humanos y pues me dediqué a visitar a todas las prisiones. El ex regente de la época, al escuchar la radio y el programa, fue y nos llevó algunas fotos y la verdad es que yo me sentí un poco emocionado, ¿no? Porque al final lo que uno hace, se recordaron también que años antes de que yo sea ministro, fui el que gestioné el agua potable para el penal de Palma Sola. No había agua potable, ahora creo que ya tienen 3 bombas.
Ahí estaba, ¿no? Estaba con los amigos. Se embarazó y renunció porque no le quisieron pagar sus beneficios. Señora, esa renuncia no sirve. A usted no la pueden castigar por estar embarazada. Ahí empieza el pleito. Qué grave, ¿no? Esto es muy común. Fíjese las ojeras de la señora. Esto es muy grave. Yerno le dio una golpiza a su suegra. La dejó inconsciente, dice la señora. Mira vos, viejo. ¿Verdad? Es muy común también que cuando se van a tomar fotos, se hacen el examen médico forense ese mismo día de la golpiza, no salen tan marcados los moretes como al día siguiente. También hay otro factor que se muestra aquí, digamos, con mayor nitidez, lo morado. Solicita devolución de $8,000 de su anticrético. La misma historia de siempre, ¿no? Que le cambian los candados, que le quitan la luz, que le cortan el agua, que le ensucian o le cortan la prenda que le dan secando ahí en los alambres, que le ponen mala cara, que lo tratan a sus hijos, hacen de todo para que los anticresistas se vayan y se dejen robar el dinero, que no es buen castellano. Adulto mayor prestó su dinero y no le pagaron 2 años de interés. Aunque le pague, le dije el capital, dice por feliz, le dije a ese señor. Fíjese la felicidad de la señora, ¿no? Esto, después de 20 años logró obtener el divorcio. Lo que pasa es que antes costaba mucho divorciarse, creo que con ella le dijo, ¿qué vamos a hacer, señora? Vamos a sacar los papeles viejos y vamos a hacerlo todo de nuevo para que en un par de meses, 3 meses salga su divorcio. Y la señora está en una mezcla de felicidad y es otra cuestión que uno ha aprendido cuando dice, ¿y para qué quiere divorciarse? A veces se quieren divorciar después de tantos años de separación porque se quieren volver a casar. Entonces recomendamos que nos inviten a su matrimonio. Y la mayoría de las veces es por la influencia de los pastores protestantes que siempre le dicen regularicen su vida. Si no está con su marido, saquen los papeles de su divorcio. Lo cual me parece algo muy sensato y un muy buen consejo, ¿no? Madres piden que devuelvan a su hija de 2 años de edad. Amiga sacó con mentiras $23,900 a una persona de la tercera edad. Como fuera, si no fuera su amiga, digo por enésima vez. Marido policía agredió y botó a su mujer e hijo. ¿Qué hemos vergado con los policías estos 8 años? Con los malos policías, ¿no? Que lamentablemente son la mayoría, digo. Aquí estaré siempre de pie, aunque me quieran ver caer. El sol saldrá mañana.